Vamos a comenzar la lección del domingo 31 del tiempo ordinario. Marcos 12, 28, 34. Como todos los textos del Evangelio, pues también aquí nos encontramos con una auténtica maravilla. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, invocamos al Espíritu, porque el tema del que va a tratar el Evangelio, pues es el tema del amor. Y el Espíritu es el que enciende en nuestros corazones la llama del amor. Por eso siempre le invocamos: enciende en nuestros corazones la llama de tu amor. Ven, Espíritu Santo, decía San Juan de la Cruz, que recuerdas los amores, es decir, pasas por el corazón los amores para amar al amado. Bien, entonces cantamos al Espíritu. Ven, Espíritu, 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 ven, Espíritu. Siempre que nos acercamos a la palabra, tenemos que hacerlo con el Espíritu, como se acercó la Virgen María y San José. Porque si nos acercamos solo con nuestra mente, pues entendemos muy poquito, apenas nada. Solo el Espíritu nos enseña, nos da una inteligencia amorosa para entender bien la palabra que vamos a escuchar. Bueno, como motivación hemos escogido 3 textos de Santa Teresa, del libro de las moradas. Como habéis leído las moradas, pues seguro que estos 3 textos os suenan. Pero sí que queremos decir que pocos, como Santa Teresa, han reflexionado y han expresado lo que vivían y sentían y habían descubierto del amor. Bueno, solo 3 perlas, solo, porque hay muchísimas más. La primera: si no es naciendo de raíz del amor de Dios, no llegaremos a tener con perfección el del prójimo. Por tanto, la raíz donde nace el amor con el que tenemos que amar al prójimo es Dios. Primera gran perla. Segunda, la más cierta señal, a mi parecer, la más cierta señal que hay, a mi parecer, de si guardamos estas 2 cosas, amor a Dios y amor al prójimo, es guardando bien la del amor al prójimo, porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos, mas el amor del prójimo sí. Por tanto, bueno, otra perla preciosa. Y la tercera: si entendieseis lo que nos importa esta virtud del amor, no traeríais otro estudio, ¿verdad? No emplearíamos la vida en otra cosa sino en amar, porque a la tarde de la vida de lo que nos van a examinar es en el amor. Bueno, entonces con este pórtico de Santa Teresa vamos entrando en este texto extraordinario del Evangelio de Marcos. Bueno, y decimos algo del contexto. Si recordáis, en el día anterior, cuando estudiamos la lección, ¿os acordáis de quién era? Del ciego mendigo, ¿verdad? Saliendo de Jericó. Bueno, que Jesús se lleva una alegría, porque en medio del poco entendimiento que tenían los discípulos de su camino, pues va y un ciego mendigo que estaba en la orilla, pues es el que le sigue por el camino con alegría. Y esto para Jesús, pues va a entrar en Jerusalén con un discípulo convencido de ir con él hasta el final, hasta la cruz.
Bueno, pues entonces, después de ese camino de Marcos hacia Jerusalén, ahora nos encontramos ya en Jerusalén, Bueno, ¿y qué pasa en Jerusalén? Pues en Jerusalén es como el centro, es el centro de toda la religión judía. Allí es donde están los sabios doctores, los fariseos, los saduceos, ahí está el templo, y por tanto Jesús se ha metido en la boca del lobo. Por eso, con razón, los discípulos no querían ir a Jerusalén, porque allí, en Jerusalén, tenemos todas las de perder. Bueno, entra Jesús y va, como iban todos los judíos, al templo. Bueno, ¿y qué pasa en el templo? Pues en el templo se reúnen los dirigentes y le van a someter a un examen, pero un examen tremendo, a Jesús. Este profeta, que dicen que es profeta, que viene de Galilea, de la Galilea de los gentiles, vamos a ponerle en apuros, y es más, vamos a quitarlo de en medio, como así sucederá. Y entonces se acerca toda esta comitiva y le preguntan primero por la autoridad de Jesús. ¿Cuál es la autoridad que tú tienes para hacer lo que haces? Bueno, y Jesús les responderá una buena respuesta. Después también le preguntan sobre el tributo al César. ¿Hay que pagar al César o no hay que pagar al César? Bueno, otra pregunta también con mucha malicia dentro. Después le preguntarán sobre la resurrección. ¿Los muertos resucitan o no? Y tendrá una discusión tremenda con los saduceos. Bueno, y finalmente le preguntan sobre el mandamiento principal. ¿Cuál es? Bueno, pues veis entonces en Jerusalén que lo van a someter, le van a hacer un examen en toda regla. Bien, y todo esto ocurre en el atrio de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Porque, fijaos, así como en la Cartuja nuestra, que muchas veces la habréis visitado, pues resulta que hay la parte que está más cerca del altar, aquella era para los cartujos sacerdotes. Después había otra sala que era para los cartujos que no eran sacerdotes. Después había otra sala para los hombres. Y finalmente, casi en la calle, estaban las mujeres, ¿verdad? Bueno, pues esto mismo que hemos visto en la Cartuja pasaba en el templo de Jerusalén. Y había el atrio de los sacerdotes, un lugar pequeñito donde solo podían entrar los sacerdotes. Después estaba el atrio de los judíos, donde solo podían entrar, bajo pena de muerte, solo los judíos. Después había una parte, otro atrio, que era el atrio de las mujeres. Y después estaba el atrio de los gentiles, que era un atrio mucho mayor. Y ahí podía entrar todo tipo de persona. Bueno, pues ahí, en ese atrio de los gentiles, es donde acontecían estas discusiones y diálogos entre unos y otros, ¿verdad? Ahí cualquiera podía preguntar y los sabios entendidos en la ley judía respondían. Cuando fuimos a Jerusalén, que aquí hay algunos que hicieron ese viaje, pues pudisteis ver seguramente que ahora en lo que queda de atrio de los gentiles, que es el famoso muro de las lamentaciones, ¿verdad? Bueno, todavía está dividido. En una parte pueden entrar los varones, en otra parte, la parte de la derecha, las mujeres. Pero en la parte de la izquierda hay un lugar donde todavía se reúnen los judíos y allí se discute, se habla de todo esto. Bueno, normalmente estas preguntas que acontecían en el atrio de los gentiles eran preguntas, no eran amables, se trataba de responder, de buscar luz, de buscar verdad. Bueno, pues en ese atrio de los gentiles, pues va a tener lugar este encuentro de Jesús con los jefes del pueblo de Israel, o con algunos jefes del pueblo de Israel. Os recuerdo una cosa muy interesante, y es que nuestra Iglesia, el Vaticano, estableció también un atrio de los gentiles,
un espacio donde se pudiera hablar personas creyentes, personas no creyentes, en busca de la verdad. Bueno, y sobre todo han estado muy metidos en esto los dominicos. Bien, entonces ahí es donde va a ocurrir esto. En el atrio de los gentiles, en los pórticos que había, porque claro, allí hace calor y allí llueve también, ¿verdad? Y los pórticos eran lugares donde se reunían para estas cosas. Bueno, solo que en esta ocasión, pues los que se reúnen quieren encontrar culpable a Jesús y quieren eliminarlo. Vale, pasamos ahora a proclamar la palabra que nos va a proclamar nuestro amigo y hermano Pulito. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escuche, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces comentamos un poquito este texto tan precioso y tan importante. Primero, eso, que se acerca a Jesús un escriba. Un escriba era como un secretario, como un escribano. Un escriba era el que escribía con fidelidad los libros de la ley para poder hacérselos llegar a otros pueblos, ¿verdad? Entonces, el escriba tenía que escribir con mucha fidelidad. Escribía con una caña en rollos de cuero o en papiro, y si se equivocaba un poco, pues rompían todo lo que habían escrito y volvían a escribir otra vez. El escriba era, como digo, como un secretario, uno que era muy valorado en el pueblo de Israel, porque estudiaba, de tanto copiar, estudiaba. Podíamos decir que se parece a los monjes que en los monasterios escribían, dibujaban casi porque eran verdaderas miniaturas, los libros del Apocalipsis, etcétera, que alguna vez seguro que habéis contemplado libros de estos, escritos por los copistas. Bueno, entonces, como digo, estos escribas gozaban de mucho prestigio en Israel. Participaban en cuestiones de tipo civil, de tipo religioso y también de los rituales. Bueno, este escriba es el que se acerca a Jesús. Bueno, este escriba ha quedado admirado, porque estaba también en el corro, ha quedado admirado de la respuesta que ha dado Jesús a los saduceos acerca de la resurrección. Ha quedado admirado y por eso se acerca a Jesús
para hacerle una pregunta. No olvidamos que en el atrio, en este lugar, era normal que quien quería pudiera hacer una pregunta a Jesús en este caso o a otros. Vale, bien. Y aquí vamos a empezar también a ver una cosa muy interesante, y es que así como Jesús, antes de entrar en Jerusalén, se encontró con la alegría del discípulo, del ciego mendigo, ¿verdad? O sea, hay uno que me entiende y hay uno que quiere venir conmigo hasta el final. Bueno, pues aquí también en Jerusalén vamos a encontrarnos con este escriba que también va a acercarse mucho a Jesús. Y por eso va a ser una alegría para Jesús antes de dar la vida en Jerusalén, porque se la van a quitar, pero Él la va a entregar. Dirá, nadie me quita la vida, sino que soy yo quien la da. Pues se ha encontrado con un discípulo. También se encontrará con mujeres que entregan todo, como aquella pobre viuda que entregó lo que tenía, y aquella mujer más joven que rompió el frasco de perfume y enjugó con ese perfume los pies de Jesús. Bueno, entonces, para Jesús es una alegría encontrarse con este escriba. Y el escriba le hace una pregunta que es, ¿qué mandamiento es el principal? Y la pregunta es muy simple y directa, ¿verdad? Bien clara, no anda con recovecos. ¿Qué mandamiento es el principal? Y además hace la pregunta sin hostilidad ni ironía, que muchas veces cuando se acercaban a Jesús a preguntarle algo, era con segundas o con terceras o con cuartas, ¿verdad? Este parece que va con transparencia, sin ironía y sin hostilidad. Bueno, y este escriba se acerca a Jesús con un deseo de aprender de él, porque ha quedado, como os digo, fascinado por la respuesta que ha dado Jesús a los saduceos. Bien, ¿y qué ha visto en Jesús para que le llame la atención? Pues ha visto una gran libertad, ha visto una gran fidelidad y ha visto un gran compromiso. Bueno, y le pregunta eso, ¿cuál es el mandamiento principal? Una pregunta que todos sabemos, ¿verdad? Bueno, resulta que en la Torá, que es el libro de la ley, había 613 mandamientos, 613, de los cuales 248 mandaban cosas y 365 prohibían cosas. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos muchos mandamientos, ¿verdad? Tantos que tiene uno que tener pues una cabeza de oro, ¿verdad?, para poder acordarse de todos los mandamientos que hay que cumplir cada día. Bien. Entonces, el escriba quiere una síntesis para llegar a lo esencial. ¿Qué es lo esencial de la Torá, de la ley judía? Bueno, y en tiempo de Jesús había dos grandes escuelas rabínicas, dos grupos de rabinos. Una era la escuela de Shammai, que decía que esa pregunta estaba mal hecha y por tanto no había que responder. Todos los mandamientos son importantes. No quería. Pero había otra escuela, la escuela de Hillel, procedente de los judíos de la diáspora, de los que no vivían en Jerusalén. Esta escuela sí que aceptaba como legítima esta pregunta, que se pregunte ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial? Es como si nosotros nos preguntamos ¿qué es lo esencial de nuestra fe? Bueno, entonces ya vemos situado al escriba que se acerca a Jesús y le hace esta pregunta tan directa y tan simple a la vez. Vale. ¿Qué responde Jesús? Bueno, ya nos lo ha dicho Julito con énfasis, nos lo ha dicho con énfasis, responde Jesús. El primer mandamiento es, escucha, fundamental esta palabra, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y después, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Bueno, esta es la respuesta que da Jesús. Lo primero que nos llama la atención es que Jesús, para responder a este escriba,
se sirve de la Escritura, de dos textos en concreto, uno del libro del Levítico y otro del libro del Deuteronomio. Pero nos interesa esto, que responde con la Escritura, no se inventa una respuesta, responde desde lo que él ha leído y ha aprendido en la sinagoga. Bueno, esto de responder con la Escritura, ¿sabéis a quién le gustaba mucho? A Santa Teresa. Cuando Santa Teresa tenía alguna duda y se acercaba también a preguntar, pues le gustaba mucho que le respondieran con la Escritura, porque para ella la Escritura era garantía de verdad. En una ocasión, pues en Toledo, estando en Toledo, tenía muchos problemas porque se metía en muchos problemas, o le metía el Señor, mejor, en muchas aventuras. Pues acudió a un teólogo, el doctor Velázquez, y primero no la quiso recibir, pero después tanto insistió ella que la recibió. Y entonces este doctor Velázquez le respondió con textos de la Escritura. Y dice Santa Teresa que esto le alegró mucho porque no le dijeron opiniones, sino que le dijeron verdades de la Escritura. Bueno, entonces Jesús también responde con la Escritura, con dos textos. Bien. ¿Y qué dice Jesús? Semá, escucha. Escucha en hebreo se dice semá, semá. Y semá significa escucha. Bueno, entonces esto lo sabemos todos, ¿verdad? Lo importante que es para un judío y para nosotros cristianos escuchar. Nosotros tenemos que abrir el oído para escuchar y entender lo que nos dice el Señor. Bueno, entonces Jesús le dice, escucha Israel, semá. Bueno, todo israelita varón, de nuevo aquí aparece pues esta discriminación, ¿verdad? Todo israelita varón tenía que recitar 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, la semá. Y la semá es, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, bueno, etc. Entonces, además, no solo recitaban la semá, sino que metían estas letras de la semá en un estuche y lo ataban al brazo izquierdo, porque el brazo izquierdo da al corazón. Entonces, para tener el texto metido en el corazón. Y después ponían también el texto en la frente, para meterlo en la mente, en la inteligencia, ¿verdad? Bueno, y eso andaban seguramente, que habréis visto todavía hoy, a judíos ortodoxos que van con las famosas filacterias, ¿verdad? Las filacterias son textos de la palabra que llevan cerca del corazón y cerca de la cabeza, de la mente. Bueno, y otro texto muy conocido, ¿verdad? Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo levantado, yendo de camino, acostado y levantado, por tanto constantemente hablando de la semá. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Bueno, entonces, este texto tan estremecedor del amor reclama jugarse la vida por entero. Es tan importante el tema del amor que uno se tiene que jugar la vida y por eso aparece con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Es decir, no se puede vivir lo más grande de esta vida, que es el amor, no se puede vivir a medias, ¿verdad? Jesús dice, en esto hay que poner, como se dice, toda la carne en el asador. Hay que jugarse la vida por entero. Bueno, entonces esta es la respuesta que le da Jesús, pero no está ahí toda la respuesta, porque inmediatamente dice otra cosa. El segundo es este. El escriba le había preguntado cuál es el mandamiento principal, pero Jesús le va a responder con 2 mandamientos. Y el segundo le dice es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay mandamiento mayor que estos. No hay mandamiento en singular mayor que estos. Bueno, entonces, ¿dónde está la originalidad de Jesús? Pues está en que une los dos mandamientos en uno solo. Y estos dos mandamientos unidos en uno solo, dice que son el mayor de todos los mandamientos. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús dice, no es posible amar a Dios sin amar al prójimo. Así de fuerte es esto, ¿verdad? No es posible. No existe un Dios separado a quien yo puedo amar, separado de los prójimos, de las personas. Esto para nosotros, pues, por lo menos para mí, es muy difícil de entender, ¿verdad? Pero aquí está la clave y la esencia de todo. Bueno, entonces, el haber separado amor a Dios y amor al prójimo, cumplir con Dios y cumplir con el prójimo, el haberlo separado, yo creo que ha hecho mucho daño y ha sido la causa de muchos males. Sin un amor real y concreto al prójimo, que es imagen de Dios, todo intento de dar culto a Dios queda reducido a una idea, a una buena intención, a un discurso, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Porque Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Y si Dios es amor, nosotros, pues somos amor. Hemos nacido en el amor de este Dios. Por eso, toda búsqueda de Dios comienza con la búsqueda del rostro de Dios en los prójimos. Y cada persona revela a Dios. En este sentido, el prójimo tiene una función mediadora para saber si amamos a Dios, como decía Santa Teresa. Pues hay señales, pero hay una señal muy cierta que es, sabemos que amamos a Dios si amamos al prójimo. Bueno, recordemos también lo que decía el evangelista Juan, ¿verdad? En su carta, en su primera carta, decía, en esto hemos conocido lo que es el amor, en que dio su vida por nosotros. Es decir, Jesús es la expresión viva de esta manera de vivir. ¿Por qué? Pues porque Él todo lo ha recibido del Padre, pero todo lo ha entregado por amor a nosotros. Nos ha amado hasta el extremo. Por eso Jesús es el modelo concreto de este mandamiento que se desdobla en amar a Dios y amar al prójimo. Y dice también, el que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Bueno, quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Bueno, de estos textos podíamos decir mucho, pero sobre todo, como Jesús dice una cosa original y sobre todo, lo más original es su misma entrega. Él es expresión clara de lo que es amar a Dios, al Padre, y lo que es amarnos a nosotros hasta el extremo. Y es lo que va a mostrar en la cruz. Por eso Jesús quiere ir a Jerusalén. Y por eso los discípulos que no entienden esto no quieren que vaya a Jerusalén. Pero Jesús quiere ir a Jerusalén para dar la vida hasta el extremo, para mostrarnos el amor. Bien, bueno, esto es muy profundo, ¿verdad? Y por eso tenemos que pedir al Espíritu que nos lo meta en las entrañas. Bien, sigue. El escriba replicó. ¿Qué dice el escriba a estas palabras de Jesús? Le dice, muy bien, muy bien. Y con este muy bien se la jugó, porque daos cuenta que Jesús estaba rodeado de enemigos. Entonces decir muy bien era que empezaban a señalarlo también a él como de los de Jesús. Pero lo dijo, muy bien, muy bien. Bueno, me ha llamado la atención, no sé si habéis leído, pero estos días ha salido en los periódicos de Masterchef, el Pepe Rodríguez.
seguramente que habréis leído el texto que dice él. Dice, Dios me cambió la vida, dice él. Bueno, un personaje famoso de la televisión. Dios me cambió la vida. Y dice también, perdamos el miedo a decir que somos creyentes. Dice y además lo dice en un lugar y ante un público muy universal, ¿verdad? Perdamos el miedo. Bueno, pues este escriba, que es amigo nuestro ya, ¿verdad? Este escriba dice, muy bien, le dice a Jesús. Bueno, pues Jesús también, yo creo que se sentiría contento, porque después de recibir tantos arañazos, aunque ninguno lograba herirle en el corazón, pues se encuentra un escriba que dice muy bien, vale. ¿Y qué dice? Bueno, pues dice muy bien y repite todo lo que ha dicho Jesús, pero añade una cosa muy bonita. Añade una cosa que no la había dicho Jesús, aunque se sobreentendía, ¿verdad? Dice el escriba, dice, bueno, pues sin duda tienes razón, cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, que no hay otros dioses, que no hay más que un solo Dios, bueno, y que amarlo con todo el corazón. Bueno, todo eso está muy bien, pero dice, eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto es nuevo, lo dice este escriba, ¿verdad? Vale más. Es un descubrimiento gozoso que ha hecho él. Esto vale más que todo, vale más que el culto. El amor es mucho más que el culto. El amor es mucho más que los sacrificios que hacían y las ofrendas. Bueno, es mucho más. El amor es todo, ¿verdad? Bueno, entonces el amor es fuente de todo amor. El amor de Dios es fuente de todo amor, o fuente de toda santidad, como decimos en la Eucaristía, ¿verdad? Bueno, entonces el amor al prójimo siempre será el criterio de credibilidad del amor de Dios. Amamos porque somos amor. Bien, no hay otra respuesta al deseo profundo de felicidad que tiene todo ser humano, ¿verdad? Este deseo de felicidad que intentamos satisfacer en las cosas, pero que nos dejan el corazón con más sed todavía, porque es que nuestro corazón, como sabéis que decía San Agustín, está hecho para este amor. Y solo cuando encuentra este amor es cuando dice, pues he encontrado, ¿verdad? Como decía este Pepe Rodríguez, Dios me cambió la vida. El encuentro con Dios me cambió la vida. Bueno, entonces no hay otra respuesta a nuestro deseo y sed de felicidad que encontrarnos con el amor. Bueno, y terminamos el texto diciendo que Jesús, fijaos qué bonito también, ¿no? Nos metemos en la entraña de Jesús. Dice Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, con mucho cariño, no estás lejos del reino de Dios. Qué bonito esto, ¿verdad? No estás lejos. Y Jesús realmente, a Jesús se le esponjó el corazón al ver esto, al ver a este escriba, ¿verdad? No estás lejos. Esta religiosidad con amor es la que da sentido a la vida, ¿verdad? No estás lejos. Bueno, y entonces dice que ya en ese atrio de los gentiles, donde habían ido con puñales para atacar a Jesús y para hacerle preguntas, dice el texto que nadie se atrevió a hacerle más preguntas, porque realmente salieron, ¿verdad?, escaldados, pero salieron también con más odio, porque los grupos que se acercaban a atacar a Jesús eran enemigos entre ellos, pero se juntaban, se sumaban fuerzas para atacar al enemigo que era Jesús, el que venía con algo tan nuevo que les podía deshacer, como se dice ahora, el chiringuito que se habían montado en torno al templo. Bueno, entonces el escriba ha puesto en evidencia a los que acudían a Jesús para pillarlo, pero también, una cosa muy bonita, el escriba ha puesto de manifiesto que un judío
puede aceptar, cómo no, la verdad de Jesús, ¿verdad? Y aquí pues siempre nos acordamos de nuestra hermana Edith Stein, ¿verdad? Una mujer judía, amante de la verdad, que desde su fe o menos fe judía, porque había dejado en parte esta fe, pues se acerca a Jesús, ¿verdad? Y se encuentra con Jesús como la verdad de su vida. Bueno, entonces, este camino siempre permanece abierto, ¿verdad? Que personas de distintos mundos se pueden acercar a Jesús y pueden quedar fascinados por su verdad. Y en este tiempo en el que tanta gente ha abandonado, quizás porque no habían descubierto a Jesús de verdad, pues en las parroquias, ahí donde está Magui Noel o quien quiera que esté en las parroquias, pues se sorprende cómo de vez en cuando el Espíritu hace de las suyas. Y personas, a veces jóvenes, se acercan a Jesús, ¿verdad? Como aquel joven que vino a... ¿Cómo se llamaba aquel joven? Que vino cuando hicimos por el Zoom, bueno, es igual. José Luis. Bueno, pues uno se sorprende de que en este tiempo parece de increencia el Espíritu suscite personas que se acerquen a Jesús, como este escriba, que alegró el corazón de Jesús. ¿Y de qué manera, verdad? No sé si os habíais caído en la cuenta de este discípulo también, ciego mendigo, pero también este escriba que se acerca a Jesús y queda cerca del rey. Bueno, y dicho esto, me gustaría que Maximiliano, que está aquí, pues nos dijera algo, porque él, pues, todos hemos recibido muchos dones, pero Maximiliano, pues, ha recibido el don de entender algo de esto del amor, ¿verdad? Y lo ha dicho, y lo ha escrito, y ha hecho mucho bien a mucha gente. Por eso vamos a escucharle, y te queremos hacer 4 preguntas y respondes a una o la que quieras. La primera sería, ¿dónde está la fuente del amor? La segunda, explícanos esto de somos amor, somos amor. Tercera, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Cuarta, ¿por qué sin el amor al prójimo no es posible amar a Dios? Bueno, pues dinos tú lo que quieras. Gracias, Maximiliano, por tu atención siempre y disponibilidad. Sí, la primera es ¿dónde está la fuente del amor? Pues evidentemente en Dios. Dios es amor. Y hay que dejar señalado, es amor, porque después viene otra. Nosotros somos amor porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero nunca he oído, nunca he leído en textos de teología que somos amor. Somos amor, todos, no por pertenecer a la Iglesia Católica, no por practicar la religión católica, somos amor por naturaleza, a imagen y semejanza de Dios. ¿No me explico cómo se les ha olvidado esto? No tengo más que decirles. Y después, ¿qué es el amor? ¿Qué es? ¿Qué es? El amor es la entrega incondicional al otro. Lo que recibimos no nos pertenece en propiedad. Es que nos señala Dios a quienes debemos llevar ese amor para que realmente vivan, sin saberlo a lo mejor, porque no practican la religión cristiana, pero que viven en el amor en el ámbito donde se desenvuelve su vida. Y la última, ¿por qué sin el amor al prójimo no es posible amar a Dios? Pues claro que no es posible, tenemos que estar capacitados, como no es posible que un animal irracional piense, ame. No, ¿por qué? Porque no está creado con esas condiciones. Entonces nosotros, al confesar que Dios es amor y nos ha creado a su imagen y semejanza, somos amor. Y
Y repito que esto yo no lo he visto escrito en ningún sitio. Pero que somos, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Hay que repetirlo. Y Dios no es quien piensa mucho y bien, quien hace servicios, no, es amor y por lo tanto entrega incondicional a todos, también a los que no son cristianos. Dios no puede dejar fuera ninguno de sus hijos. Y hay que decírselo, no se trata de que confesamos a Jesús, no. El amor es la prueba absoluta de que Dios nos ha creado y eso es el gozo de Dios, que respondamos y lo abre también a los no creyentes. Quien ama a un prójimo, aunque diga que no cree en Dios, pues mire usted, y yo me encontré algunos, no se preocupe que Dios sabe lo que quiere decir usted. Entonces ama a Dios en su prójimo, pero eso lo dice Dios. Lo que hagáis a uno de estos, me lo hacéis a mí. Y esto es fabuloso, nunca acabaremos de explicarlo convenientemente y bueno, de aceptarlo porque es obvio. Yo no tengo otra palabra cuando hablo así. Es obvio que siendo dioses por participación, pues somos amor. No somos racionales, somos tal, no somos cristianos, somos amor. Muy bien. Gracias. Bueno, afortunadamente nosotros a ti te lo hemos oído más de una vez ya, somos amor, ¿verdad? Y ojalá que nos cale mucho. Gracias también por el aplauso que es a un don que ha recibido este hermano y que nos lo dice constantemente. Somos amor. Bien, bueno, pues pasamos ahora a la respuesta a la palabra. Algunas preguntas, aunque ya el texto suscita muchas preguntas en nosotros, ¿verdad? La primera sería, ¿cuál es el primero y mayor de los mandamientos en nuestra vida personal? ¿Qué mandamiento es el más importante en tu vida o en mi vida, ¿verdad? La segunda, ¿puedo decir que el amor de Dios y al prójimo vale más que todo? ¿Vale más que todo? Y tercera, ¿qué me mueve a amar? ¿Qué me mueve a amar? ¿Qué me mueve a hacer el bien? ¿Qué me mueve a entregar la vida? Bueno, y como os digo, pues podíamos poner más preguntas, pero basta con esto, ¿verdad? Para que, bueno, y oramos la palabra. Y para orar la palabra vamos a cantar una canción que compuso nuestro hermano y amigo Rafael María León y que cantó en la catedral el día en que tuvimos la contemplación con Santa Teresa y con San Juan de la Cruz, que recordáis, ¿verdad? Estuvimos una hora y él cantó este canto que os invito también a cantar a medida que descubráis el estribillo, ¿verdad? Bueno. Buscando mis amores, buscando mis amores, buscando mis amores iré, buscando mis amores, buscando mis amores. Y leemos dos estrofas del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Las podemos leer, leemos una, las leemos los que podáis ver el papel y cantamos y volvemos a leer la siguiente. A ver. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Buscando mis amores,
buscando mis amores iré, buscando mis amores, buscando mis amores. Segunda estrofa. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura, buscando mis amores, buscando mis amores, buscando mis amores iré, buscando mis amores, buscando mis amores, buscando mis amores, buscando mis amores. Bueno, y nos queda lo último, que es cómo contar al mundo esta nueva manera de vivir. Bueno, pues entonces aquí hemos escogido un texto precioso de Santa Teresita, un texto precioso. Y dice ella, os lo leo, ¿verdad? Porque dio testimonio de lo que le había pasado. Dice, aquella noche de luz, la obra que yo no había podido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante. Sentí que entraba en mi corazón la caridad o el amor. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz. Bueno, pues con este texto de Santa Teresita terminamos, ¿verdad? Os digo que mañana a las 6, los que podáis, estáis invitados a ver un reportaje de todo esto que hemos ido haciendo aquí en el salón y en lo que muchas veces habéis participado. A las 6 de la tarde aquí en el salón podremos ver durante media hora estas imágenes que ha ido recogiendo nuestro hermano José Alberto. Y después tendremos una merendita, ¿verdad?, arriba en los salones de los grupos que tenemos aquí. Y os recuerdo también que el siguiente miércoles, no mañana, el siguiente miércoles, después de la lección que tendremos el martes, el siguiente miércoles, Lola Poveda aquí tendrá un recital orante con sus poemas. Lola Poveda es de la institución teresiana. Bueno, pues que lo paséis muy bien y que la palabra nos toque el corazón, que el Espíritu encienda en nosotros la llama del amor. Buenas noches y hasta otro día, si Dios quiere.